Bien, buen día. Igual hay gente que todavía no ha llegado, ¿no? Se irán incorporando mientras empezamos. Pero para respetar el tiempo de la gente que llegó a tiempo, vamos a empezar con una agenda digital para Venezuela. Una de las cosas que está ocurriendo con redes sociales, con internet y demás, es que es obvio, ¿no?, que hay crecimiento en el uso. Pero imagínense por un momento que estamos en el año 1920 y uno dice, bueno, hay más personas con vehículos ahora que hace 10 años. Una cosa evidente. Año 1905 y decir, bueno, cada vez hay más casas con bombillo que hace 10 años. Digamos, es evolutivo. Y en Venezuela además se ha dado un movimiento doble como en otros países, que es que las tecnologías crecen por efecto de mercado, es decir, la gente consume, la gente compra el perolito, y piensen ustedes, hace 15 años quién tenía un celular, hace 10 años quién tenía una computadora en casa, hace 5 años quién tenía una tableta, y vamos a ver que ha habido una incorporación tecnológica evolutiva. En algunos casos podría responder a una moda, pero en realidad no. O sea, estamos incorporando aparatos a nuestra cotidianidad y eso se va a mantener. Si estamos incorporando aparatos, en realidad lo que estamos incorporando son interfaces, plataformas, artilugios, gadgets, que nos permiten acceder a plataformas digitales. Entonces, evidentemente, quien esté desarrollando esas plataformas digitales tendrá una cuota de mercado, unos usuarios potenciales cada vez mayor. Ocurre que, por efectos tal vez, ahí sí, de moda, de tendencia, de masa crítica, de cantidad de personas conectadas, Facebook se ha vuelto la red social más popular del mundo. Eso no significa que sea la única, nos estamos perdiendo otros fenómenos, y eso no significa que no haya espacio para que personas venezolanas puedan innovar y crear también plazas públicas digitales donde la gente puede interactuar. Se los comento porque en el fondo ninguno de nosotros es dueño de su cuenta de Facebook, no deja de ser una empresa privada, no deja de ser algo ajeno a nosotros, aunque nos hayamos apropiado de nuestro espacio, lo mantengamos y demás. Lo otro es que se están generando dentro de esas plataformas interacciones que significan negocios, y por eso mucha gente asiste a estos eventos, para ver cómo convierte esas interacciones en negocios. Pero mucho cuidado, tal vez nos estamos metiendo en materias en las cuales dentro de 3, 4 años nos vamos a estar riendo de lo ridículo que era. No sé, ¿ustedes se acuerdan hace 2 o 3 años cuando la gente quería cobrar por un tuit 40.000 bolívares? Claro, pero lo están pagando. Y además creen que eso tiene un valor y además creen que eso genera ventas y demás. Entonces, mucho cuidado porque en ocasiones se está perdiendo lo importante. Por eso, para hablar un poco de contextos, preparé una especie de agenda digital, ciudadana, política y demás, que dejo a la orden. De hecho, ahí están mis contactos. En otras palabras, es como decirle a la gente, bueno, no se preocupe, venimos de internet. ¿Qué es lo que me ocurre a veces en las clases de alfabetización digital? Gente que es mayor de 50, 60 años, que tiene problemas para aprender, o sea, apropiarse de la tecnología, en muchos casos porque no tienen quien le explique, no porque no pueda acceder a ella. Entonces, bueno, hay palabras, hay términos, hay fenómenos, hay tendencias que necesitan siempre una traducción. Empiezo una parte muy importante. Lo que estamos generando en Internet son infociudadanos. Infociudadanos. En algún momento los los periodistas suelen ser bastante limitados, a veces ignorantes con los temas, y entonces en el momento en el que la gente empezó a tener teléfonos celulares con cámara, tomaba fotos y las subía a internet, algún periodista genial se le ocurrió decir, bueno, ellos están haciendo periodismo ciudadano. Y por ahí se abrió una brecha de discusión terrible, inútil, fatua, superada hace mucho tiempo, que es que se cree que la gente compite con los ciudadanos y entonces hacen cosas en internet y demás. Olvídense de eso. La gente genera información en internet. Generar información es que actualizan su estatus, que toman fotos, que hacen videos, que las suben. Y la información pues, es absolutamente abierta, democrática, todos tenemos derecho a producirla. Que esa información sea periodística es otra cosa, y eso sí es problema de los periodistas, eso sí es problema de los medios. Lo que diferencia un periodista de un ciudadano normal es que el periodista tiene método, o eso es lo que nos hacen creer. Así como la diferencia entre un médico y mi mamá cuando me va a curar. Bueno, el médico diagnostica, tiene conocimientos médicos, y basado en eso, y basado en que la sociedad decidió darle una licencia, o sea, la sociedad decidió, así como, bueno, esta persona pasó por estos años de formación y por lo tanto tiene una licencia ocurre o debería ocurrir también con los periodistas. Pero esto no quita que la gente tenga derecho a seguir tomando fotos, a seguir escribiendo, a seguir subiéndolo. Entonces no hay competencia, hay complementariedad. Entonces esa gente que está en internet es
un infociudadano. Y es un infociudadano por dos dimensiones importantes. La gente está consumiendo información de manera distinta. Podemos decidir cuáles son los canales informativos que nos alimentan. Hemos decidido que además de los medios tradicionales nos alimentan la información de nuestra gente, de nuestros pares, de nuestros vecinos. Eso es un fenómeno, todo el consumo libre. Y además pensemos en las nuevas generaciones, es decir, esos que no compramos discos musicales en discotienda, no sabemos ni siquiera qué es una discotienda, esos que no tenemos que esperar a que una serie sea comprada por un canal para que la transmita dentro de 6 meses, sino que la estamos viendo al día siguiente que fue emitida en el país de origen y ya la podemos descargar. Compartimos cultura, tenemos otras dinámicas de consumo cultural. Somos infociudadanos porque al informarnos tenemos contexto de tiempo y espacio. Como que yo les pregunto si ustedes escucharon lo que dijo ayer el presidente o lo que dijo ayer el candidato opositor y ustedes me dicen no. Bueno, ¿en qué país vives? ¿No? El hecho de no estar informado te aleja un poco del contexto. Somos infociudadanos por esa dimensión y por otra más importante, y es que también nosotros generamos información. Eso nos convierte en nodos de opinión pública, en centros, en personas que tienen capacidad de ejercer liderazgo, de mover gente, de construirse una reputación, de tener una ciudadanía que también exista en el plano digital. Por eso coloco dos. Hay una dimensión democrática, nuestro ejercicio libre, y recuerden que la ciudadanía digital tiene dos poderes interesantes que otra gente ha tenido que repartir. Tenemos el poder de la opinión pública, ahora podemos poner temas en agenda, y tenemos el poder de la movilización. Nosotros votamos, nosotros escogemos, nosotros nos movemos, nosotros protestamos. No es gratuito que en fenómenos como los de Medio Oriente, Norte de África, Europa y Estados Unidos, las redes sociales no fueron las que salieron a la calle a protestar, fue la gente. Pero las redes sirvieron de catalizadores, aceleraron procesos, permitieron espacios de encuentro para que se tomaran decisiones más rápidas. Entonces esa dimensión es importante. Pero la segunda es que somos consumidores. Es decir, así como les hablo de nuestra exigencia de derechos o nuestra exigencia ante políticos y demás, también podemos exigirle a las empresas que nos prestan servicios, también decidimos consumir o no, decidimos boicotear o no, decidimos recomendar o no una marca. Entonces, cuando uno habla de esta gente rara que está en internet, no está hablando totalmente de consumidores o de unos bistec con ojos que están ahí esperando que yo les mande tweets con mis ofertas, sino que es gente que toma decisiones, que tiene autonomía, que tiene poder, que puede influir a otros, y por eso hay que respetarlos. Respetar sobre todo la espontaneidad de internet, que no puede ser contenida por nada. Tenemos una fiebre por las cifras. ¿Cuántos? Y hay un problema grave porque esas cifras no se están cualificando casi de ninguna manera. Podemos decir que en Venezuela hay 3 millones de usuarios de Twitter, pero ¿eso qué significa? ¿Y quiénes son esos usuarios? ¿Y cuáles son sus rutinas? ¿Y para qué lo utilizan? No nos estamos metiendo a cualificarlo. Eso sí es importante que más gente lo tenga o que más gente lo haga. Tengo muchos alumnos cuyo uso de Twitter es sencillamente para seguir a 20 personas, periodistas y medios, y de esa manera están informados. Es absolutamente legítimo. Pero tengo gente que usa Twitter para conseguir novio, y tengo gente que usa Twitter para ver dónde hay leche, dónde hay harina, dónde hay aceite, para salir a comprarlo. Entonces, no estamos cualificando si esa persona está conectada todo el día, como si lo estamos muchos acá. Pensemos también en nosotros mismos como élites hiperinformadas. Élites informadas, es decir, gente que tiene trabajos, vida y demás, donde muchas variables están resueltas y por lo tanto podemos dedicarle más tiempo a Internet. Pero hay otros que no. Entonces, no estamos cualificando, y eso sí es muy importante. Y no estamos colocando contextos. Porque si yo digo que en Venezuela hace 10 años, en abril, publicamos el libro Golpe al Vacío, sobre el golpe de Estado o vacío de poder, como quieran, en 2002, y ahí conseguí las cifras de cómo era la conectividad. Y hace 10 años, solamente el 3% de la población venezolana, entre 3 y 4, tenía acceso a Internet. Y un usuario muy activo, un adicto, un tipo así tal vez como éramos algunos de nosotros, podía pasar 24 horas al mes conectado. 24 horas al mes. Eso era un usuario muy activo. De hecho, CanTV vendía paquetes de conexión de 10 horas al mes, 30 horas al mes. Cosas que hoy suenan absurdas, suenan ridículas, pero bueno, hoy un chico puede hacer 25 o 26 horas al día si el día tuviese 25 o 26 horas. De hecho, las comprimen y las meten en 24. Cuando digo contextos, ¿qué ocurre? Que uno dice, bueno, hace 10 años éramos el 4% de la población y hoy somos el 40%. ¡Wow! Miren cómo hemos crecido. Pero resulta que cuando éramos el 3% éramos los líderes de América Latina, y ahora que somos el 40%, estamos por debajo de Chile, por debajo de Argentina, por debajo de Colombia, por debajo de Uruguay, por debajo de República Dominicana. Nuestra penetración a Internet no se ha desarrollado con el mismo empuje, con los mismos incentivos que en otros países. Y ahí hay que averiguar qué pasó.
¿Qué ocurrió? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué se rezagó? Entonces el tema de los contextos siempre es importante y sobre todo poder compararnos con gente como nosotros, países latinoamericanos, mercados más o menos comunes, gente con la que nos estamos vinculando. Chévere, entramos a Mercosur, pero bueno, porque el Cono Sur es mucho más eficiente en materia digital que nosotros. Hay que replantearse todo esto. Insisto, esto no es pensar que hay 3 millones de tuiteros y tengo 3 millones de consumidores de mi producto. Es que de aquí a pocos años va a aumentar y tenemos que hacer más complejo nuestra interpretación de eso. Una línea de investigación que me interesa mucho es la tecnología y la pobreza. Jim Wales, el presidente, el dueño, el director, el fundador de Wikipedia, fue invitado el año pasado a una reunión muy cómica que hizo el presidente Sarkozy en Francia, que era el G8. Él invitó al G8, que son los 8 países, las 8 economías más importantes del mundo, e hizo una reunión que se llamaba el Electronic G8, que eran los 8 líderes mundiales con los líderes de Internet. Y Petit Napoleón, el pequeño Sarkozy, quería sentar las bases de una política de control de Internet, porque él decía, como dicen muchos mandatarios totalitarios, que Internet había que controlarlo, que no se podía ser tan libre, que no es posible. De hecho, Francia tiene una ley terrible llamada la ley Hadopi, que si te descubren descargando contenidos te quitan la conexión de tu casa. Y en esa reunión, donde había líderes mundiales y líderes de Internet, estaba obviamente nuestro amiguito Zuckerberg, estaba un poco de gente que vive de esto, pero también estaban los ONGeros, ¿no? El tercer sector, los que me gustan más a mí, los activistas. Y el presidente de Wikipedia lo que decía era, miren, dejen la ridiculez, en este momento hay 2.000 millones de personas en todo el mundo con potencial conexión a Internet. Piensen que de aquí a 10 años se van a conectar 2.000 millones de personas más, pero son 2.000 millones de personas más pobres. Entonces, no estamos pensando cómo va a ser la tecnología y la pobreza. Cuando digo más pobres, es que, claro, como los aparatos son cada vez más baratos, se está generando un proceso de democratización que no podemos echar para atrás. Es como Venezuela, digamos, lo hemos visto aquí, como la televisión por satélite se masificó. De ser una cosa elitesca para clases AB en los años 90, hoy su público mayoritario es clase D. Y es una maravilla, es una cantidad de gente impresionante que tiene acceso a 100 canales de televisión y no a 3. Por lo tanto, su consumo informativo es más rico y eso es importante. Entonces, tecnología y pobreza va a ser importante porque también son infociudadanos que escogen, que eligen, que se mueven, que consumen, que generan cambios. Entonces, en este libro de Prácticas y Travesías de la Comunicación en América Latina, editado por el Centro Gumilla, donde trabajo, ahí uno de los capítulos tiene un estudio sobre brechas digitales. Cuando se habla de brechas es que unas personas sí, otras personas no, algo. Entonces, por ejemplo, yo hablo de Internet, decimos que el 40% de la población venezolana tiene conexión y otros dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los otros 6? No, siempre pensamos en los que faltan. Yo no veo a nadie preocupado por la cantidad de gente que no lee periódico, o no veo a nadie preocupado por la cantidad de gente que no sacó el bachillerato. Hay materias un poquito más importantes, pero las brechas son más complejas que decir que tenemos o no tenemos tecnología. Hay brechas lingüísticas y ocurre que como nuestra formación de bachillerato es tan débil, pues no estamos aprendiendo suficientemente inglés y más grave aún, no estamos aprendiendo portugués. Y es inminente que Brasil va a ser una potencia y es inminente que Brasil va a ser, digamos, una cosa, ya lo es, un país continente a nuestro lado con una economía impresionante y no nos estamos preparando para esas brechas, una brecha lingüística. Hay brechas políticas, Corea del Norte, Cuba, digamos, donde la gente no accede a Internet porque los sistemas no lo permiten, el sistema político no lo permite. Hay brechas educativas, es decir, gente que tiene la computadora en su casa pero no la usa porque no sabe. Brechas culturales, hay que meterse en estos estudios porque el vencimiento de brechas no se genera solamente por moda o no se genera solamente por efecto viral, que es lo que nos ocurre. A ver, mi papá entró a Facebook hace 3 meses, pero bueno, porque estaba yo. Ese contagio no se da en todas partes, no se da igual y hace falta algún empuje, alguna manera de problematizarlo. Otro problema de la tecnología y la pobreza es que nos faltan guías de consumo. El periodismo tecnológico, yo no sé si aquí hay periodistas de la fuente tecnológica, sería una maravilla, además trabajo en esa área y me encanta, pero el periodismo tecnológico tiene un problema gravísimo y es que se está enfocando en lo nuevo. Entonces mira el nuevo modelo de Apple, mira el nuevo modelo de la computadora tal, mira esta nueva impresora, mira, yo sé que eso genera plata, yo sé que las notas de prensa ya la mandan escritas, yo sé que puede ser muy fácil ir a presentaciones de producto y que te regalen algo, pero estamos generando en la gente la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre hay que cambiar el producto y no le estamos diciendo que es más barato, que es más accesible, que es mejor. Incluso el propio presidente de la República, cuando hablaba de Twitter, mostraba un BlackBerry Bold 9000, sin decirle a la gente que con un celular de 1.000 bolívares Android podías hacer lo mismo.
Entonces se estableció el BlackBerry como un estándar de moda, de consumo, que no era necesario. Ya hoy tenemos un parque impresionante de 4.300.000 BlackBerrys activos en el país, chévere. Hay un capital interesante para trabajar, pero no se le está diciendo a la gente que con menos plata puede hacer las cosas mejor. O no se le está explicando que con un cupo Caribe de $400 puedes traerte, o sea, puedes actualizarte con algunos productos en tu casa y no tienes que gastarte el dineral de la vida en cosas muy, muy costosas. Entonces la guía de consumo es importante. Uno dice que eso es importante para estratos pobres, pero para uno también. La clase media no tiene por qué gastarse en tecnología más de lo que gana en un mes de salario. Sobre todo porque el consumo tecnológico en otros países está asociado a la cotidianidad. Es como los libros. Un libro que cuesta $3, $5, muy caro, $10, para alguien que gane $1.000 es una cosa que se puede mover. Un salario de $1.000 para comprarse una tableta de $400, de $500, es una cosa negociable. Pero en Venezuela, con un salario 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 bolívares, 6.000 bolívares, para una tableta que cuesta 8, 9, 10, hace que la tecnología entonces no sea cotidiana. Es una inversión y es una inversión costosa, grande, que cuesta, que hay que pensársela muy bien. Entonces no tenemos que nos esté haciendo guías, que nos ayude, que nos ayude a tomar decisiones. Y el otro tema importante de tecnología y pobreza es el uso del tiempo. Por pirámide de Maslow, es decir, las necesidades que debe cubrir el ser humano, bueno, tenemos que cubrir la alimentación, el sueño, el trabajo, la comida, el afecto, el cariño, el techo y otras cosas. Como ya nosotros, clase más acomodada, lo tiene resuelto, podemos dedicarle tiempo a Internet. ¿Cómo pensamos entonces en el tiempo de ocio necesario para la gente que no tiene ese tiempo? O sea, para la gente que tiene que dedicarse, bueno, a buscar, o sea, a resolver otras actividades más básicas. También necesitamos que haya tiempo de ocio para ellos, porque es la única manera de que salten la brecha. Ya les voy a mostrar cómo. Hay perspectivas inclusivas para esto. Pensar Internet como un servicio básico nos puede cambiar un poquito el foco. ¿En qué sentido? Si uno empieza a pensar que Internet es tan necesario como la luz, el agua y el gas, posiblemente estemos problematizándonos mucho, porque en este momento hay crisis de agua, crisis de gas, crisis de electricidad. Pero no está de más meter una variable más. Pensar Internet como un servicio básico en casa nos permite empoderar mucho más a las familias. Yo creo que aquí en esta sala no hay nadie que para tener agua en su casa tenga que salir con 2 tobos, recorrer 4 o 5 cuadras y regresar a su casa para tener algo de agua. Con este público no ocurre, aunque hay mucha gente del país que deba hacerlo. Hacer eso con Internet es lo mismo, es decir, que condenemos a capas de la población a que tengan que salir de su casa, a navegar desde un infocentro o desde una sala de conectividad o desde un cibercafé, es lo mismo. Le estamos limitando su tiempo de conexión a horas, se la estamos condenando a horarios de oficina y está perdiendo la posibilidad de tener Internet en su casa de noche, hacer las tareas tarde, navegar cuando le dé la gana, que la mamá despida a los chamos cuando salgan al colegio y dedicarse un ratito a navegar, que Internet le pueda robar espacio a la televisión, que creo que es la gran lucha de esta década. Hacer que la televisión reduzca su tiempo en nuestras vidas y aumente Internet, que sí nos permite ser activos y no un saco de papas consumiendo contenido, o sea, que podamos hacer otra cosa. Entonces la conectividad en casa hay que ponerla como un no negociable, es decir, queremos casas conectadas. Aunque no tengamos gas, aunque no tengamos electricidad, esos 4 problemas hay que resolverlos a la vez, porque es la única manera de que Internet se convierta en un elemento cotidiano, educativo, formativo a largo plazo. Y por eso hay que también prepararse para los contenidos educomunicativos. Pensemos siempre que hay gente descubriendo el agua tibia todos los días. Hay gente en este momento que cree que Internet es Facebook o que Internet es Google porque empezó a navegar hace 6 meses, hace 3 meses, hace un mes. Y para ellos también hay que preparar contenidos. En Internet uno se siente siempre como que el chiste ya pasó, como que llegaste tarde al chiste, a lo que ocurrió. Y necesitamos siempre quien empiece de cero, quien explique lo básico, quien vaya, o sea, quien traiga a esa gente que ya está conectada pero que necesita saber un poco más, entender un poco más lo que ocurre. En Venezuela pasan cosas interesantes y es que está bien, no somos ya punteros regionales de conectividad a Internet, han cambiado un poquito las cosas, pero en las mediciones que hemos hecho de consumo cultural en el Centro Gumilla, hay un estudio del 2010 que me gustó mucho en eso, porque detectó que Venezuela es el único país del subcontinente cuyo consumo de medios está asociado en primer lugar a lo informativo y en segundo lugar al entretenimiento, mientras que en otros países el entretenimiento está en primer lugar, telenovelas, concursos y demás, y luego viene lo informativo. Y eso tiene que ver con que Venezuela tiene una crisis comunicativa hace
Ya muchos años la gente dejó de creer totalmente en los medios, ya uno sabe que no te están contando todo o que no pueden contar todo por autocensura o porque no pueden cubrir cosas o porque el horario no les cuadra, qué sé yo. Entonces, como hay crisis comunicativa, la gente está en redes, la gente se conecta, la gente, busca otras fuentes informativas para estar al tanto. Estamos retejiendo la confianza en un país polarizado, dividido, un país que hace rato no se mira a los ojos. Pues bueno, Internet por lo menos nos permite que nos leamos, no nos estamos echando piedras, no nos estamos peleando. Y eso también nos convierte en un país súper activo. Y la otra es que ante la falta de espacios públicos, Internet está tomando esa nueva plaza, se está construyendo en esa nueva plaza, cosa que es bastante importante. Estas son las cifras oficiales de Conatel de usuarios estimados de Internet. Y en cifras quería mostrarles cómo Distrito Capital tiene el 86.6% de sus habitantes con conectividad o que dicen que tienen conectividad vía celular, vía cibercafé, vía infocentro, vía su casa, trabajo y demás. Y vemos las increíbles diferencias con el resto del país. De hecho, la región zuliana tiene solamente el 27% de la gente con conectividad a Internet. Son cifras oficiales de Conatel. Las cifras de este año, o sea, segundo trimestre de 2012, esto se presentó la semana pasada, habla ya de 90% en Distrito Capital, 90.2% en el estado Miranda y 28% en Zulia. Yo con esto me molesto, digamos, no lo estoy picando, no les quiero meter casquillo, pero yo con esto me molesto. O sea, parte de una agenda para Venezuela es que la cosa sea equitativa. Digamos, no tenemos por qué premiar a una zona sobre otra, sobre todo cuando CanTV anunció que sus ganancias del año pasado, unos 500 millones de bolívares que tenían por ahí, se van a destinar a pagar deudas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Bueno, pero no hay necesidad de meterlo en telecomunicaciones. O sea, Ministerio de Educación y Salud no tienen un presupuesto propio. ¿Por qué tenemos que cubrir, o sea, por qué sacar plata aquí para meterla allá cuando aquí hace falta? Entonces, un problema grave que tenemos es el ancho de banda. ¿Qué tenemos y qué creemos que tenemos? Ahí sí estamos mal. Les he hecho un cuento. El año pasado la OEA me invitó a dar unas clases en Centroamérica. Tuve que recorrer Guatemala, Nicaragua, El Salvador y demás. Y me pidieron, o sea, así como, bueno, ¿qué necesita usted para dar clases? Bueno, ponme un proyector, yo llevo mi laptop y dame un salón que tenga conectividad a internet por lo menos de 1 mega. Yo necesito 1 mega para dar clases, mostrar un video, navegar. Chévere. 1 mega es lo que tengo acá, en Venezuela regularmente. Resulta que en Nicaragua, país pobre, realmente pobre, tenía 6 megas de conexión a internet. En El Salvador tuve 8, en Panamá tuve 10 megas, 8 megas, 6 megas, unas cosas aquí obscenas, brutales, groseras. Es que ni siquiera tenemos empresas a las cuales llamar para que nos den ese servicio, 12 megas, 20 megas, no podemos. En Venezuela, 2 megas por segundo con CanTV cuesta 400 bolívares, que al cambio oficial, que es el cambio con el que te dicen que tienes el salario mínimo más alto de América Latina, son $93. $93 por 2 megas o $45 por 20 megas, nos quedamos atrás. La CEPAL tiene un observatorio regional de banda ancha y determinó que una banda ancha básica tiene que tener mínimo 256 kbps, más o menos lo que tenemos nosotros en la mayoría de los casos. La avanzada de 2 megas en Venezuela eres élite, o sea, es una cosa. Y una banda ancha total es de 10 megas, lo que aquí apenas ofrece Inter en algunas ciudades y no siempre te cumple los 10, te da 5, te da 6 porque la cosa cuesta. Estas fueron las mediciones para hacer esta presentación: 0.31 en CanTV, 0.48 en Inter. Cosa peligrosa, el Observatorio Regional de Banda Ancha, pueden buscarlo así, ORBA, en internet, y además pueden ver las minutas de discusión. Está conformado por 9 países, Venezuela no es parte. De hecho, fue como invitado especial a una de las reuniones y Venezuela se opuso a que la explotación de banda ancha en el continente fuese de estados y empresas privadas. La posición venezolana era que solamente el Estado podía explotar el acceso, y eso es un problema. Con Internet no podemos mentirle a la gente diciendo que es excluyente, que deja por fuera. Para nadie es un negocio dejar a alguien por fuera en Internet. O sea, Internet no es azúcar, Internet no es un producto escaso. Ganamos en la medida que más gente esté conectada. Entonces, lo que necesita una empresa, lo que necesita el Estado, lo tal, es que más gente esté conectada. Entonces, no podemos decir que es que lo están acaparando las empresas privadas y demás. Hay una cosa rara, ¿y qué le picó a la ONU al decir que Internet es un derecho humano? La discusión ahí es más compleja. Resulta que
Internet no es un derecho humano porque tampoco lo es el carro, tampoco lo es la ropa, tampoco lo es el zapato. O sea, no podemos decir que algo externo, no humano, es un derecho. Pero, como la libertad de expresión sí es un derecho humano y hay que defenderlo, y además hay que darle muchos frentes, la ONU dijo, bueno, el medio, la plataforma que más garantiza, que más democratiza, que más cercano hace la libertad de expresión a la gente, a los ciudadanos del mundo, es Internet. Aquí nadie es dueño de una televisión, de una radio, de un periódico, pero dueño de su propia cuenta en redes sociales sí lo es. Entonces la ONU dice a los estados, gente, protejan no solamente a sus periodistas, a sus defensores de derechos humanos, protejan a sus usuarios de Internet y garanticen que ese acceso sea bueno. Y esa es la perspectiva de la ONU y hay que aprovecharse que, como están por encima de los países, tenemos ahí un respaldo interesante. Entonces, pensemos el derecho humano a Internet como un derecho trampolín, igual al derecho a la protesta. No tenemos derecho a la protesta porque sea rico protestar, sino porque es el método para defender, para ganar otros derechos. Entonces, igual la libertad de expresión en Internet. Sin embargo, no solamente los estados lo están haciendo, también los usuarios en el manifiesto de Internet Libre, que está en Internet y que lo pueden suscribir, Declaration of Internet Freedom, tienen 5 modos de entender. Internet tiene que ser libre para la expresión, y esto quiere decir que los estados o las empresas no controlen palabras, no censuren palabras, se tiene que garantizar el acceso, se tiene que abrir a más gente, se tiene que permitir que otras empresas innoven. Entonces piensen en Venezuela cuánto impuesto tiene que pagar una empresa nueva para formarse. O piensen en Venezuela si la ley del trabajo está hecha para empresas que se mueven en la sociedad de la información. Más bien pareciera hecha para empresas de humito, donde hay que cumplir horarios, donde hay obreros, pero no está pensada para que la gente innove, para que la gente cree otras cosas. Además que este principio de innovación se hace para que, por ejemplo, en economías como la de Estados Unidos, no se penalice a gente que quiera competir con Facebook y con los grandes monstruos. Y el último punto es privacidad. Tenemos derecho a la privacidad. En el momento en el que nuestras conexiones no podemos controlar lo que hace el proveedor de servicio con ellos, estamos perdiendo privacidad. Es decir, no hay garantía de que nuestras conexiones no estén pinchadas. Recuerden siempre que estamos en un tablero internacional. Este es el mapa de la gente de Global Voice sobre blogueros y tuiteros reprimidos, presos, desaparecidos, torturados y demás en el mundo. Lamentablemente, Venezuela tiene 3 registros. Y bueno, es gente que escribió alguna estupidez en Twitter y la metieron presa. Ese tipo de cosas habría que evitarla teniendo autoridades que comprendan muy bien que es mejor respetar la libertad de expresión que perseguir gente. Hay que discutir la neutralidad en Internet y este es un punto clave, porque la neutralidad en Internet significa que todos los bits son iguales, que todos los bits son iguales. Quiere decir que no puede penalizar una conexión sobre otra, es decir, yo tengo un iPhone con la gente de Digitel y mi iPhone está bloqueado para darle internet a mi computadora. Yo no puedo convertir mi teléfono en un módem, pero si ese es mi paquete de datos, ¿por qué no lo puedo usar? O sea, Digitel no está respetando la neutralidad de mi conexión. O imagínense que CanTV diga, epa, vamos a hacer que el nacional.com sea más lento que aporrea.org. Esa neutralidad debe respetarse. La ley de neutralidad, el primer país del mundo que le hizo fue Chile, el segundo fue Holanda, el tercero fue Perú. América Latina es vanguardia en este sentido. Y tenemos nosotros también que hacerla. O sea, porque si CanTV pertenece al Estado y se ha visto que el Estado no es neutral en la administración de nada, o sea, no es neutral en la adjudicación de recursos, no es neutral en enviarle a las regiones su plata, entonces también necesitamos que de alguna manera se nos garantice que es neutral en la prestación de servicio de Internet. Tenemos un tema con la piratería y es que no se está profundizando en entender que la piratería también es un modo de apalancar economías, de que la gente pueda acceder a cultura, de que podamos resolver que cuando somos excluidos de redes de distribución de series, libros, discos y otras cosas, podemos acceder a ella. Entonces no hay que verla como algo malo. La piratería es que yo te robe, o sea, que yo te quite algo y tú no lo tengas. Pero en Internet no le estamos quitando nada a nadie, estamos compartiendo. Cuando yo comparto un archivo, los dos tenemos el mismo archivo, no te lo estoy quitando. Entonces hay que problematizar, hay que cambiar este asuntito. Les voy a robar 5 minutitos más, porque hay un punto aquí que es la formación de nuevos sujetos digitales. Los chamos, ¿qué estamos haciendo con los chamos? ¿Qué estamos pensando con los chamos? Sobre todo porque dentro de pocos años van a ser ellos los que voten, los que escojan, los usuarios del gobierno electrónico, de la banca electrónica, de las redes sociales, los próximos consumidores. Y pasa algo raro con Internet, ya lo dije en Caracas, es que tenemos una generación de padres que afortunadamente aprendió que a los chamos hay que darle la mano para que crucen la calle. Algunos aprendieron eso, algunos. Pero no le estamos dando la mano para que crucen Internet, o sea, no le estamos dando la mano para que se metan en ese territorio que no tiene reglas,
Recuerden que Google responde todas las preguntas que mi papá y mi mamá no me responden. Entonces, si yo quiero saber cómo se hacen los hijos, cómo se hacen los chamos, ya no le pregunto a mi mamá, le pregunto a la computadora. O, digamos, es un espacio absolutamente libre. No es para que tengamos miedo, es para que sepamos que esa ciudadanía es distinta. Y quitémonos de la cabeza esas mentiras como los nativos digitales. Los nativos digitales saben usar tecnología, ¿no? Saben usarla perolito, pero el tratamiento de contenidos, el procesamiento de contenidos complejos, pues no. Entonces, esos ciudadanos necesitan otro tipo de formación. Internet ha mutado incluso nuestras identidades, la manera en la que nos presentamos, la manera en la que decimos quiénes somos. Por eso es que se habla de reputación. Siempre hay gente que tiene fotos reales y fotos de Facebook. Y eso nos pasa a todos, del padre de la patria hasta cualquier otro ciudadano. En Venezuela hubo en el año 2000 el decreto 825, que declaraba Internet como un bien prioritario. Ese decreto lo hizo Carlos Genatios cuando era ministro, y se iba a aprovechar Internet para apalancar la tecnología, para apalancar la economía, la política y otras cosas. Y resulta que en el año 2009 se aprueba el decreto 6649, que dice que no, que Internet es un lujo, que Internet es un gasto suntuario, que el Estado no va o que el Estado va a hacer más burocrática la apuesta a lo tecnológico. Este decreto lo que decía era que si cualquier ente público quería actualizarse tecnológicamente, tenía que mandarle una carta al vicepresidente para que lo aprobara, para que no sé qué. Tal vez nosotros aquí no somos institutos públicos, pero las universidades sí. Y por esto se rezagaron las universidades venezolanas. La ULA, el Parque Tecnológico de la ULA, se quedó muy atrás por un decreto que bloqueaba su posibilidad de innovación. Entonces, ¿cómo echamos para adelante si creemos que Internet es un lujo? Entonces, una de las medidas aquí sencillitas es que hay que revertir ese decreto. Aunque otros decretos estén aprobados y no se cumplan, este parece que se cumpliese por prurito a la libertad que hay en Internet. Por lo tanto, le quiero dejar 3 retos para una agenda ciudadana en Internet. La primera es que aprendamos a exigir. Ya los piqué un poquito con las cifras de Zulia, cosa que cuando hagamos la marcha, ¿no?, hacia Inter, hacia Cantebé, el que sea, ahí tenemos argumentos. Hay que aprender a exigir. Y esto es exigirle también a los bancos, exigirle a las aseguradoras, exigirle a cualquiera que nos preste un servicio a que sea mejor. Y exigir en Internet significa también que nos pongamos de acuerdo, que seamos creativos en la protesta, que podamos hacerle más costoso que se metan con nosotros. O sea, tú quieres ofrecerle un mal servicio a tus usuarios, eso te cuesta. Te cuesta pérdidas económicas, pérdida de clientes, lo que sea. Hay que saber exigir. El otro punto de esta agenda ciudadana, muy fácil para nosotros, es que incluyamos. Muchos de los problemas que tengo en mis clases es que las personas mayores les cuesta entender cómo usar Internet, porque es que en casa no le explican, porque los chamos secuestraron la computadora y no se la prestan, porque viene el nieto y le hace la cosa en 2 clics y no le explicó cómo. Entonces, incluir es que nos sentemos un ratito con mi mamá, con mi papá, con alguien en la familia y lo traigamos. O sea, en el momento que ellos sepan que con Internet se enteran de cosas antes, que pueden ver videos viejísimos en YouTube, y una rocola, qué sé yo, algo sabroso, algo que les provoque estar en Internet, y de esa manera ganamos ciudadanos digitales. Como ya no están en el sistema educativo, están afuera, nos toca a nosotros resolverlo. Una de mis fantasías tecnológicas, ustedes han visto que las televisiones tienen unas pantallas táctiles que se usan solamente el día de las elecciones. ¿Por qué no se usa para dar clases de Internet en la tele? Vamos, yo tengo público para eso, o sea, tenía gente para que lo hiciera. Explicarles, no se le explica a la gente cómo pedir la cita del pasaporte, cómo sacar las cosas, digamos, cómo sacar el cupo de Cadivi. Tenemos unas brechas en ciudadanía digital que se pudiesen resolver tan fácil enseñando y evitando los cibergestores, los gestores pasaron a ser ciber ahora, ¿cuál es el lío? Y el tercer reto es poblar Internet. Ustedes tienen una cuenta Twitter y Facebook. Bueno, esas cuentas le pertenecen a unas empresas privadas. Tengan su propia página, tengan su propio blog, cuelguen sus propios álbumes de fotos, minen, pueblen, llenen Internet de contenidos propios, de cosas que otra persona no va a llenar por nosotros. Revisen en Wikipedia qué perfiles hay o qué perfiles faltan de artistas, de intelectuales, de políticos, de héroes propios, de gente, de lugares que no están y que no lo va a hacer un enciclopedista español por nosotros, sino que tenemos que hacer el registro en Wikipedia y subirlo, tomar fotos, subir videos. Ese tipo de cosas en Internet son las que hacen que la plataforma se parezca mucho más a nosotros. O sea, en vez de pedirle a Internet que haga cosas, vamos a hacerla con ellos. Vamos a buscar interlocutores, vamos a buscar cómplices, y de esa manera Internet va a ser un espacio muy parecido. O sea, Twitterzuela se va a parecer mucho más a Venezuela de lo que se parece ahora. Esos son 3 retos. Si alguien aquí quiere asumirlo, pues bienvenido. Me pongo a la orden con eso. Es una agenda digital para Venezuela.